Pastor Felipe fue de mucha edificación, creo, para nosotros, y también de poder predicar el Evangelio a aquellos que nos conocen a Cristo. Tuvimos buena asistencia también, así que gracias al Señor por eso. Gracias por la obra que Él hace. Desconocemos la obra que Dios hace en los corazones de aquellos que no le conocen, ¿cierto? Pero sabemos que sí, Dios hace una obra, eso es algo real. Vamos hoy día a continuar con estudiando el libro de Colosenses. Vaya al capítulo 1, estamos ahí todavía. Colosenses capítulo 1, versículo 15, hoy vamos a ver hasta el verso 20. Me hubiera encantado que hubieran podido estar todos hoy día, algunos no pudieron por trabajo, ¿cierto? Por enfermedad, otros también avisaron. Porque, hermanos, realmente estos 5 versículos son tremendos. Aquí tenemos 5 versículos maravillosos, quizás de los mejores, ¿cierto? Dentro del libro de Colosenses y dentro de los más grandes de toda la Biblia, a mi parecer. Estos 5 versículos son realmente maravillosos. Espero hoy día poder estar a la altura de poder predicar un texto como este, lleno de doctrinas, lleno de verdades extraordinarias, ¿cierto? Tanto del Padre, una de las personas de la Trinidad, y también el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos habla, hermanos míos, de la preeminencia de Cristo. Amén, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor para rogar que Él nos dirija y podamos sacarle provecho a este precioso texto. Padre Celestial, una vez más nos dirigimos delante de su presencia para agradecerle, Señor, por su palabra y porque en esta iglesia pueda abrirse la Escritura, Señor. Le ruego que a través de su Espíritu Santo usted nos hable, Señor, y use su palabra para edificarnos y para santificar nuestras vidas. Le alabamos, Señor, y le rogamos su dirección en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 15 al versículo 20. Ponga atención, por favor, a la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor. Él, hablando de Jesucristo. Recuerdan que la semana pasada, para hacer un poco, introducir un poco al contexto, vimos la oración de Pablo, ¿cierto? La oración que él tenía por los colosenses, el deseo de que ellos pudieran aprender más, conocer más del Señor Jesucristo, de su voluntad, que fueran fortalecidos, etcétera, etcétera. Y luego termina diciendo que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo y en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Y en el verso 15 continúa Pablo diciendo Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo, escuche bien esto, hermano mío, para quien todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como les dije, hermanos, es realmente tremendo este pasaje. Espero estar a la altura de poder sacar todo lo que dice este texto. El estudio de la semana realmente fue bastante enriquecedor poder ver estas verdades en la palabra del Señor. Algunos teólogos y comentaristas bien connotados, ellos dicen que probablemente en el original este trozo de la Escritura podría haber sido un himno que ya conocía la iglesia primitiva, ¿cierto? Y se cantaba y Pablo lo podría estar recitando, o también otros también apoyan la idea de que fue un poema escrito justamente por el apóstol Pablo. No se sabe con certeza si era algo que ya manejaban los cristianos en aquellos tiempos, un himno, un trozo escrito, ¿cierto? Una declaración doctrinal que ellos pudieran manejar,
o realmente estas palabras fueron de la creación de Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero lo que sí es verdad es que es realmente tremendo lo que Pablo está diciendo en estos 5 versículos. Lamentablemente podemos ver en el verso 15 que es un versículo un poco distorsionado por algunas sectas, ¿cierto? Como los testigos de Jehová, que ellos dicen que Cristo fue creado, ¿cierto? Y quizás fue la más grande de todas las creaciones de Dios, porque dice en el verso 15 el primogénito, ¿cierto? De toda creación. Pero realmente en el texto, y lo vamos a ver más adelante, que Pablo no puede estar diciendo que Cristo fue creado, porque justamente es la herejía que Pablo está contrarrestando en este libro. Es una de las herejías que estaba surgiendo en la iglesia de Colosas, ¿cierto? En la iglesia de los colosenses, y que Pablo estaba contrarrestando, estaba mostrando que Cristo no es un ser creado, sino que Él es un ser eterno. Entonces, hermano, es maravilloso lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en este texto. Y conecta él las ideas, ¿cierto?, de su oración, la del versículo 8 que vimos, ¿cierto?, versículo 9 hasta el 14, donde él hace una oración por los colosenses, y él lo conecta con el verso 15 diciendo que Cristo, Dios, ¿cierto?, puede escuchar la oración y es el único que puede cumplir la oración por lo que Él es, porque Él es preeminente, porque Él es antes de todas las cosas, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Pablo, aparte de hacer un himno o de pronunciar un himno o de escribir una poesía, ¿cierto?, de su autoría o no, él conecta la idea de la oración que él hizo por los colosenses para decir que Dios es el único supremo, es el único soberano, es el único preeminente que puede responder las oraciones y que puede hacer eso tan grande en nuestra vida de santificarnos, de hacernos más conforme a su imagen, de llenarnos del conocimiento de su gracia, del conocimiento de su voluntad. Y no solamente hace una conexión con la oración de los versículos anteriores, sino que también Pablo está combatiendo las herejías, ¿cierto?, que se estaban levantando en esta iglesia y que podía estar afectando quizás a algunos miembros de esa iglesia, ¿cierto?, a la iglesia en general o a la ciudad en general. Entonces recordemos a todo esto, como lo vimos en la introducción, que habían ahí algunos herejes, algunos maestros del error, que decían que se necesitaba un conocimiento más profundo para poder llegar a la salvación, ¿cierto?, para poder llegar realmente a las cosas secretas de Dios, algo más que Cristo. Un conocimiento que solamente algunos podían alcanzar. Y sabemos que eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Incluso hay sectas hoy día que dicen eso, ¿cierto? Pero eso no es correcto. Lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios ha revelado. Y Él lo ha revelado a través de su palabra y a través de la persona de su Hijo Jesucristo, que es Dios hecho carne. Entonces Pablo, después de 30 años, hermanos, aproximadamente, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él lo exalta como el Salvador. Y no solamente como el Salvador, si usted puede ver ahí en esos 5 versículos, sino también como el preeminente, como la preeminencia de toda creación y también de la redención. Cristo es preeminente en la creación y Cristo es preeminente en la redención. Él es supremo, Él es el ser más elevado, el ser que está por sobre todas aquellas cosas. Como dijimos ya hace algunas semanas y la semana pasada lo repetí mal, me confundí después, lo pensaba y le decía a mi esposa, yo dije mal la ecuación, ¿cierto?, del libro de Tullian Tchividjian, que dice Jesús más nada es igual a todo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Jesús más nada es igual a todo. O sea, si usted tiene a Cristo, hermano mío, lo tiene todo. No necesita absolutamente nada más. Pero todo, menos Cristo, es igual a nada. Usted puede tener todo en este mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Porque Cristo lo es todo. Él lo llena todo. En Él, ¿cierto?, habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él está todo el conocimiento y toda la sabiduría, dijo Pablo, y lo vamos a ver más adelante ahí en los Colosenses. En cambio, los herejes de Colosas decían que Cristo era insuficiente para los cristianos, que Cristo era insuficiente para llegar al camino de la salvación, Cristo era insuficiente para llegar a Dios. Ellos, ¿cierto?, como
griegos no concebían la idea de que Dios se hiciera hombre. No concebían esa idea. No concebían la idea de que Dios se contaminara, ¿cierto?, haciéndose humano. Entonces decían que Cristo era insuficiente para la salvación. Pero Pablo contrarresta esa herejía y dice: Cristo es todo suficiente. Y Él es la imagen del Dios invisible. Y eso vamos a ir explicándolo. Es tan maravilloso, hermanos, estos textos. Realmente quedé impresionado. Mire esos 5 versículos y note cuántas veces aparece en Él. Mire, leámoslo nuevamente. Él, número 1, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él, ¿cierto? Ahí se lo agrego yo, la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, mira hermano, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es tremendo cuántas veces en 5 versículos menciona a Cristo refiriéndose a Él, al que es preeminente, al que es el ser más elevado, ¿cierto?, sobre toda la creación. Y hermano, lo que vemos aquí es la gloria de Cristo como primera cosa, como imagen de Dios. La gloria de Cristo como la imagen de Dios, dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Es la imagen del Dios invisible. Por tanto, hermanos míos, es Dios revelado. Cristo es Dios revelado. Colosenses 2:9, en el mismo libro, el versículo 9 dice: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. O sea, todos los atributos, toda la naturaleza divina está en Cristo. Versículo 19 del capítulo 1 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así le agradó al Padre. Que Cristo tuviese todos los atributos divinos, porque Él es Dios. Una de nuestras declaraciones doctrinales, ¿cierto?, de la iglesia dice: creemos y enseñamos que Dios es único en esencia y naturaleza, que existe por sí mismo y en todo se basta a sí mismo, que Él es eterno, creador, invisible, incorpóreo, infinito, de todas las cosas visibles e invisibles, y que ese Dios trino se revela en la segunda persona de la Trinidad, que es el Dios Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios es invisible. Dios es incorpóreo. Pero ese Dios invisible se revela, ¿cierto?, en la persona de Cristo. Él es el Dios revelado. Miren lo que dice, no pierda Colosenses, volveremos, pero vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Verso 1 al 4. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, mire lo que dice, hermanos, siendo el resplandor de su gloria. Qué tremendas palabras, ¿cierto? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y mire lo que dice ahora, usa la misma palabra Pablo aquí, y el escritor de Hebreos, y la imagen misma de su sustancia. No solamente es el resplandor de su gloria, sino que la imagen misma de su sustancia. Lo podemos entender cuando fue creado el hombre, lo vamos a ver. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia cuando el hombre fue creado? ¿Cómo fue creado el hombre? Fue creado a imagen de Dios. Pero hay una diferencia con Cristo, hermanos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Cristo no fue hecho a imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia que hace Pablo
con el libro de Génesis? Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero Cristo es la imagen de Dios. Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se da cuenta que habla de su preeminencia? De su elevada posición, porque Él es Dios. Dios hecho carne. El comentarista William Hendricks, en su comentario a los Colosenses, él dice: el Dios invisible se ha hecho visible en el Hijo, de tal forma que el hombre puede ver a aquel que es invisible. Y si este Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, de aquí se sigue que el Hijo debe ser eternamente la imagen de Dios. Tremendas palabras. Si Dios existe, este Dios invisible, desde la eternidad y hasta la eternidad, el Hijo también es eternamente la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1. Y la palabra imagen aquí, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Viene del griego eikon o eikon. Es de donde viene la palabra que nosotros conocemos como ícono. La palabra ícono. Y un ícono o una imagen es el reflejo o representación de algo. Amén, es el reflejo o es la representación de algo. Como le dije, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre es el representante de Dios en la tierra. Es por eso que Dios le dejó que gobernara todas las cosas. Pero la diferencia con Cristo es que Él es la imagen. No fue hecho a imagen, sino que Él es la imagen, es la representación, ¿cierto? El reflejo del Dios invisible. Amén. O sea, Jesucristo es la representación exacta, hermanos míos, de lo que Dios es. La representación exacta de lo que Dios es. ¿Quiere usted ver a Dios? Mira a Cristo. Porque Él es Dios y en Él habitan, ¿cierto?, la plenitud de la deidad. Todos los atributos divinos están en Jesús. Entonces, cuando miramos a Cristo, tenemos un reflejo, hermanos míos, de lo que Dios es. Y Juan lo deja claro en su Evangelio, en el capítulo 1 de Juan, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y usted se salta al versículo 14 de Juan capítulo 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice ahora: y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Sabe lo que significa la palabra unigénito? Único en su naturaleza, único en su especie. Amén. Único en sus genes. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Y mire lo que dice el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y mire lo que dice ahora: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Y qué dice, hermanos? Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el reflejo del Dios invisible. Él es el ícono, es la imagen de aquel Dios invisible. Entonces, hermanos, solo Cristo nos puede dar un conocimiento verdadero y fiel de quién es Dios, de quién es el Padre. Amén. Es por eso que nadie puede venir a Dios a menos que sea a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo posee, hermanos, toda la gloria, todo el poder, la plenitud de los atributos del Dios vivo y verdadero. Es igual al Padre en gloria. Aunque Él se somete al Padre en la Trinidad, Él es igual en gloria. Él es igualmente Dios que el Padre. Mire, el capítulo 14 de Juan, un momento. El capítulo 14, ¿recuerda de qué habla el capítulo 14? Cristo dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está en una conversación con sus discípulos y Tomás le hace una pregunta a Cristo. ¿Recuerdan? Tomás le dijo en el verso 15, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Se da cuenta que Cristo mismo habla de esto?
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Mira lo que le pide la petición de Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mira cómo le responde Cristo. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, hace tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Y miren lo que dice ahora, la declaración de Cristo. El que me ha visto a mí, ¿qué dice, hermano? Ha visto al Padre. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces solamente puede llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice en una parte, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se da cuenta? No estimó el ser Dios mismo, sino que tomó forma de siervo. ¿Se da cuenta lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos? Siendo Dios mismo, Él se hizo hombre, se hizo como nosotros, con una naturaleza humana, para vivir por nosotros. Porque a veces nombramos solamente la muerte de Cristo, pero Él vivió por nosotros. Su vida fue a nuestro favor. ¿Por qué, hermano mío? Porque vivió la vida perfecta que usted y yo no vivimos. ¿Se da cuenta que es tremendo esto que dice aquí en el libro de los Colosenses? Pablo nos habla acerca de la deidad de Cristo y que Él tiene todas las características y todos los atributos del Dios verdadero. Mire, hermanos, también la preeminencia de Cristo en la creación. La parte B del versículo 15 hasta el versículo 17. Bueno, Él es la imagen del Dios invisible, leímos. Y mira lo que es ahora, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Primogénito de toda creación, es, como les dije antes, es una frase que causa problemas, ¿cierto? Para algunos, ya que pareciera decir, o se puede interpretar como que Cristo fue creado. Pero es imposible, ¿cierto? Que Pablo haya querido decir eso, porque él lo niega en otros pasajes. Él habla de la deidad, de la eternidad de Cristo, de que Él es desde el principio. La Biblia en general nos muestra acerca de la eternidad de Cristo, y esa era una herejía que Pablo estaba contrarrestando en esta iglesia. Entonces la palabra primogénito, hermanos, en la Biblia, no siempre se usa para hablar de alguien como primera creación, ¿cierto? Hablamos del hijo primogénito cuando fue el primero en nacer. Pero en la Biblia, y se lo voy a mostrar con versículos bíblicos, no siempre se habla como de primera creación, sino que también se usa para hablar de algo que está primero en rango. El primogénito no solamente era el primero en nacer, sino que también era el primero en tener todas las cosas. Tenía doble parte de la herencia, ¿cierto? Tenía un rango más importante que sus hermanos menores. Y a veces la Biblia lo usa de esa forma. Y eso es lo que está tratando de decir en este pasaje. Cristo es primero en rango sobre la creación. Cristo es primero en dominio sobre la creación. Cristo es primero en autoridad sobre la creación. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4. Versículo 22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se da cuenta? Dios le manda a decir a Faraón que Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? Que era el pueblo de Dios, el pueblo del pacto,
era su primogénito. Y sabemos que Israel no fue la primera nación en existir. Existían naciones antes, ¿cierto?, que Israel. Entonces lo que está diciendo Dios es que Israel es su pueblo primero en importancia, que era especial, ¿cierto?, que estaba por sobre los otros pueblos. Era el primogénito. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. En el Salmo capítulo 89 también nos habla algo muy parecido. Salmo capítulo 89, verso 27. Dice, yo también le pondré por primogénito. ¿Están ahí? Yo también le pondré por primogénito. ¿Y qué dice ahora? El más excelso de los reyes de la tierra. Se da cuenta que está hablando de la importancia, del lugar, del poder, del dominio. Y justamente, aunque se le escribe a David, ¿cierto?, está mencionando aquí a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, ¿cierto?, aquel que es más excelso de los reyes de la tierra. Entonces la palabra primogenitura no siempre se usa para hablar de una primera creación, sino también de alguien que tiene el dominio, la autoridad de ser primero en rango. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo en el texto, el primogénito de toda creación, es que Cristo es exaltado y es supremo, es preeminente por sobre toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Él es el que gobierna toda la creación. Él es único en su clase, unigénito, único en su clase. Hermanos, y esto nos lo corrobora el verso 16 y 17. Porque dice, porque en Él. ¿Se da cuenta que dice que el primogénito de toda la creación, o sea, el más excelso, el más alto por sobre la creación, el que tiene el dominio sobre la creación, porque en Él, y mira aquí lo explica, fueron creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque es el primogénito de toda la creación. El preeminente sobre la creación. Y Él es antes. Aquí está hablando de su eternidad. No de su creación, sino de su eternidad. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cristo dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el eterno. La imagen visible del Dios invisible. La imagen eterna del Dios invisible. Entonces, hermano, con esto la Biblia nos enseña que Cristo es preeminente, que Él es superior, que Él es más elevado y más sublime que cualquier cosa creada. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas, ¿cierto?, todas las cosas que nosotros conocemos y aún nosotros mismos por medio de Él y para Él. Y algo muy importante anotar, visibles e invisibles. Amén. Las cosas que nosotros vemos y también las que no vemos. Y esto es muy importante en el contexto de la iglesia de Colosa. ¿Por qué? Porque los maestros del error habían incluso ingresado en la congregación el culto a los ángeles, a seres angelicales, a seres invisibles. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Aún las cosas invisibles fueron creadas por Él y para Él. Ustedes no tienen que dar la adoración a ángeles, a Cristo. Es el único suficiente a quien tienen que darle toda la adoración. Y el mundo, ¿cierto?, es sustentado por Él. Todas las cosas por Él subsisten. Por Él, otra revisión, o el original griego, quiere decir que en Él todas las cosas tienen cohesión. Todas las cosas son mantenidas, sustentadas. Tienen consistencia por Él. Por Cristo. Él tiene toda la autoridad, hermano, todo el dominio, todo derecho sobre toda cosa creada, porque Él es el creador. Él es el creador. Entonces los maestros del error estaban dándole ese culto a los ángeles. Pero Pablo le dice que Cristo tiene la preeminencia aún sobre esas cosas. Amén, sobre los seres angelicales. Si usted ve el capítulo 2, versículo 18, versículo 16,
Dice, por tanto nadie os juzgue, capítulo 2 de Colosenses, verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, ¿qué dice ahora? Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, eso es lo que hacían los maestros del error. Estas eran las herejías que Pablo estaba combatiendo. Y es por eso que habla de esta forma acerca de Cristo. Cristo aún tiene la preeminencia, ¿cierto? Él es el primogénito sobre toda creación, las cosas invisibles, ¿cierto? Las que están en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta del contexto? Todo fue creado por Cristo. Nosotros, hermano mío, no tenemos que rendirle adoración a nada creado. Y eso es lo que está enseñando Pablo a los colosenses. Nada más que Cristo, que es la imagen del Dios eterno, puede recibir adoración. Jesús tiene la preeminencia. Amén. Jesús es el ser más elevado. Él es antes de todas las cosas. Él es preeminente y es preexistente. Cristo es el precursor, sustentador y gobernante de la creación. Hermanos, la naturaleza hoy tiene armonía. El mundo tiene armonía. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo sustenta. Porque en Él se halla la cohesión. Porque Él es el arquitecto de la creación. Tanto las cosas visibles como las invisibles. Todo es por Él y para Él. ¿Cierto? Eso dice también Romanos capítulo 11. Entonces, hermanos, un poco de aplicación aquí. No tratemos de buscar en las cosas creadas lo que solo podemos encontrar en el Creador. A veces tratamos de llenar nuestros vacíos espirituales, ¿cierto?, con las cosas creadas de este mundo. No se rebaje. Eso es rebajarse, hermano. No se rebaje buscando la felicidad en su vida en cosas creadas. Dios le salvó, Dios le abrió los ojos para que usted no se deje engañar. Porque todo lo que su alma necesita, todo está en un ser increado, en un ser eterno, en el Dios eterno, en Cristo Jesús. Ahí está todo lo que su alma necesita. No se rebaje a buscar la felicidad en cosas creadas, porque no la va a encontrar. Solo en Cristo tenemos todas las cosas. Romanos, recuerdan capítulo 8, el versículo que aprendimos, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y hermanos, Cristo no solamente tiene la preeminencia en la creación, sino también en la salvación, en la redención de nuestra alma. Amén. Él no es solamente soberano en la creación, sino también en la salvación. Versículo 18 hasta el 20. Verso 18 al 20. Dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, en el verso 18 Pablo nos dice que Él, Cristo, ¿cierto?, es la cabeza de la iglesia. Los falsos maestros decían que Cristo no era suficiente para los creyentes. Pero Pablo da el ejemplo del cuerpo. Dice Pablo, como nosotros necesitamos en nuestro cuerpo de la cabeza, ¿cierto?, así también la iglesia necesita de Cristo como su guía, como su sustentador. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que la sustenta y la cuida. Él es el que dio su vida por su iglesia. Entonces, hermanos, si queremos tener una vida espiritual estable, nosotros como cristianos, solo podemos acudir a Cristo. Solo a Cristo. Que ese sea su lema. Amén. Solo Cristo. Todo es solo a través de Cristo. La iglesia depende de Él. No dependemos de métodos, hermanos. No dependemos de personas. No dependen de un pastor. La iglesia depende solamente y únicamente de Cristo. Él es su Salvador.
Él es el buen pastor, dice la Biblia. Él dio su vida por las ovejas. Entonces, hermanos, sin el poder de Cristo no podríamos hacer absolutamente nada. Él tiene la preeminencia. También dice aquí que Él es el primogénito de los muertos, mencionando también la misma palabra griega ahí para primogénito, ¿cierto? Que Él tiene el mayor en rango, ¿cierto? El primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Él tiene las llaves de la muerte y la vida, que Él es el primogénito, el que está por sobre la muerte, que Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Venció la muerte, dice Hebreos, y al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que un día nosotros vamos a resucitar como Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos, porque es el primogénito de los muertos. Él resucitó para que nosotros también tengamos vida juntamente con Él después de la muerte. Y hermanos, Dios lo quiso así con un propósito. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios quiso esto? Para que en todo, ¿se da cuenta? Tenga la preeminencia. En todo Cristo tenga la preeminencia. Siempre Él tiene la preeminencia. Hermano, no solo los domingos en la iglesia, no solo los días jueves cuando usted viene a congregarse, debemos vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen que Cristo tiene la preeminencia, que Cristo tiene el poder absoluto sobre nosotros. Debemos vivir de tal manera que Cristo luzca glorioso, hermanos míos, a través de nosotros. Que se note que Él tiene el gobierno de nuestras vidas, que Él tiene la soberanía divina, ¿cierto?, sobre nosotros, para que en todo Él tenga la preeminencia. Verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre, le plació al Padre, que en Él, en Cristo Jesús, habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él es perfectamente Dios. Es todo Dios, porque en Él habita toda la plenitud, todos los atributos, toda la naturaleza divina está en Cristo. El capítulo 2, versículo 3, dice, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se da cuenta? Pablo aquí está enseñando a los colosenses, pero también contrarrestando la herejía que decía que tenemos que buscar un conocimiento más excelso que Cristo no es suficiente. Necesitamos hallar un conocimiento más perfecto de Dios. Pero ¿qué dice Pablo aquí? En Cristo, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? O sea, ustedes no necesitan nada más. Si conocen a Cristo, lo tienen todo. Cristo, ¿cierto? Es todo. Es todo suficiente. Todo menos Cristo es igual a nada. Cristo más nada, ¿cierto?, es igual a todo. Usted teniendo a Cristo en su corazón, hermano, lo tiene todo. Pero a veces sacamos la mirada de Cristo y tratamos de llenar vacíos con las cosas de este mundo, con cosas creadas que jamás van a llenar, ¿cierto?, nuestra vida, porque solo Cristo puede hacerlo. Él es perfectamente Dios. Y el verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es nuestro verdadero Dios. Y versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de la obra de Cristo en el Calvario se establecieron, hermanos, las bases para una paz duradera y permanente en el universo entero, porque dice que Cristo reconcilió consigo todas las cosas. No solamente a los creyentes, sino todas las cosas. También vemos que miles de creyentes, millones de creyentes han sido traídos a la fe durante toda la historia del cristianismo. Y muchos, muchos más van a seguir viniendo a Cristo. Porque Él, a través de su muerte, a través de la sangre de su cruz, reconcilió consigo todas las cosas. No está hablando de una salvación universal, no está diciendo todo el mundo va a ser salvo, así que no se preocupen. No está diciendo eso.
Me gustan las palabras en cuanto a el comentario de este versículo también de este comentarista William Hendrickson, que es muy bueno. Él dice, el pecado ha arruinado el universo. El pecado no solamente afectó a nuestra vida, sino que arruinó el universo entero. Ha destruido la armonía que había entre una criatura y otra, y también la que había entre todas las criaturas y su Dios. Sin embargo, por la sangre de la cruz, el pecado en principio ha sido vencido. Las demandas de la ley han sido satisfechas y su maldición ha sido sufrida. Por consiguiente, la armonía ha sido restaurada. Por medio de Cristo y su cruz, el universo es devuelto o restaurado a su adecuada relación con Dios, en el sentido de que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre como recompensa a su obediencia. Desde esa posición de autoridad y poder, gobierna todo el universo para el provecho de su iglesia y la gloria de Dios. Hermanos, un día todo el mal, todo pecado, toda potestad maligna será subyugada a aquel que tiene la preeminencia. Dice Hebreos que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Porque Cristo reconcilió consigo todas las cosas y venció el mal y venció la muerte. Cristo, hermano, hizo posible que nosotros estuviéramos en Él. Usted está aquí hoy alabando a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo posible a través de la sangre de la cruz. Él nos reconcilió haciendo la paz. Derribando la pared intermedia, dice Efesios 2, de separación. Debemos dar las gracias por aquel que tiene la preeminencia. Honrarle con nuestra vida. Porque nos ha salvado, porque nos ha rescatado. Y porque tiene la preeminencia en la creación, porque es el resplandor de la gloria de Dios y porque tiene la preeminencia en la salvación. Y Él debe tener, hermano, la preeminencia también en nuestras vidas. En nuestras vidas. Debe ser lo primero en su vida y en la mía. Que esto, hermano, nos lleve a doblar nuestras rodillas delante de aquel que todo lo gobierna y delante de aquel que creó todas las cosas. Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos.